Pedro Pablo Kuczynski, sin duda el hombre que protagoniza hoy las noticias en materia internacional y no es para menos. Vamos a hablar de este tema, de lo que viene para Perú, de la situación actual de la Cumbre de las Américas, con nuestro invitado Manfred Grautoff, analista político, columnista del diario La República y también del portal Pan Am Post. Manfred, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Paula. Bueno, hablemos de Perú, un país tan cercano a nosotros que ahora tiene esta revuelta política por cuenta de la renuncia de su presidente. ¿Tomó Pedro Pablo Kuczynski la decisión correcta? Porque es que si uno lo ve de afuera dice, pues ese pedido de vacancia cuando enfrentara al Congreso mañana, lo más seguro era que lo fueran a sacar. ¿Estuvo bien haberse adelantado? El 28 de diciembre, en este mismo escenario, estaba Juan Pablo Vieri. Y en ese día dijimos, o sea, se preguntó lo mismo y yo dije, no aguanta. Esto va a ser nuevamente, y está el audio, el video está ahí, y mostramos, y era evidente que esto iba a volver a suceder. En ese momento eran 73 senadores de Fuerza Popular, que es la que maneja Fujimori. Cogió Kenji Fujimori, que es el hermano de Keiko Fujimori, y ellos terminaron volteando los votos que le dieron, digamos, ese compás de espera a Kuczynski. Pero era inaguantable. Y aparte lo que hizo Kuczynski fue traicionar a todo el mundo, traicionó a sus votantes, claro. Traicionó a la izquierda, que fue la que lo apoyó, traicionó al propio Fujimorismo. O sea, todo el mundo terminó muy mal y saltó, realmente saltó del aceite a la candela. Era insostenible. Era que se activara el Congreso nuevamente, pasara las fiestas y todo este periodo, y Kuczynski no aguantaba. Ahora lo que viene, ¿qué es? O que Martín Vizcarra asuma hasta el 2021, o que asuma la primera vicepresidente, o que eso pase al Congreso de la República, el presidente del Congreso, que es Luis Gadorreta, y a partir de ese momento, pues cite a elecciones nuevamente, lo cual se les podría devolver. Eso podría ser la jugada, pero el escenario más probable es que siga el vicepresidente Vizcarra. Pues todo parece indicar hasta ahora que el vicepresidente sería el que va a asumir ese cargo. Eso es lo que se sabe, pero pues la verdad es que todo está tan fresco que hay que esperar, ¿no? Pero muy complicada la situación del Perú, porque es que Perú aparte tiene 5 presidentes metidos en líos judiciales. Toledo, Humala, un presidente de los años 80, sí. Fujimori, Kuczynski. O sea, es decir, tiene el récord de Latinoamérica de presidentes en líos en la cárcel. Manfred, pero entonces, PPK renuncia ya a su cargo como presidente. ¿Qué viene para él? ¿La investigación va a continuar? Ese es otro punto que leyendo bien el expediente, realmente yo no veo el acto de corrupción. Primero, no está imputado judicialmente, no está imputado. Segundo, eso fue un evento entre el año 2001 y 2006 donde Odebrecht le pagó a la firma de él una consultoría para un proyecto de riego. Y bueno, se pagó y ya. ¿Dónde está realmente el acto de corrupción? Odebrecht en ese momento no era la multinacional de la corrupción que se convirtió. Era una empresa que estaba haciendo un proyecto y contrató una empresa del Perú que era esa. Realmente un acto de corrupción que uno diga, como lo que vemos en Perú, como lo que vemos en Venezuela, aquí en Colombia, pero no lo hay. Pero Odebrecht sí dijo que había financiado su campaña a la presidencia específicamente. ¿Allí no habría un acto de corrupción? Pero realmente lo que tenemos en la mesa es muy complicado. Yo lo que veo es una vendetta realmente del fujimorismo. Eso sí lo veo. Y pues tenía el poder. Y además hay algo más para tener en cuenta, y como espejo en las elecciones de Colombia. Este señor ganó con 43.000 votos. Y eso fue lo que... Esa baja gobernabilidad es la que nos ha llevado a este punto. Desde que arrancó el mandato de Kuczynski, fue lo mismo. Fue atáquelo, no le deje pasar nada, boicoteelo, y finalmente pues llegamos a esto. Ese es un buen punto porque hay que recordar que estas elecciones de Perú se definieron en lo que se llama el voto finish, donde un voto hacía la diferencia, y además tiene el Congreso en contra, porque el Congreso es completamente fujimorista y así es muy complicado gobernar. Le quiero preguntar justamente por ese sector del gobierno, la oposición, que son los fujimoristas. Este es un triunfo de ellos. ¿En qué escenario quedan ahora con la renuncia del presidente? Digamos, bueno, la ganaron, pero ¿a qué costo? Es decir, ¿a qué costo? Porque también ahí vemos un acto, ahí sí hay un acto, después de lo que vino sí es un acto de corrupción, ahí sí, porque estar negociando puestos, estar negociando contratos, eso realmente es un acto de corrupción, y esos videos a uno le recuerdan algo, le recuerdan la época de Vladimiro Montesinos grabando senadores, exactamente. Yo creo que Keiko Fujimori cuando era el hijo en el proceso presidencial, algo aprendido de todo esto, porque es que se ve clarísimo toda la trama repitiendo pues ese oscuro pasado del SIN, del Servicio de Inteligencia Peruano. Entonces, es muy, no sé, no le veo mucho futuro porque listo, lo tumbó. ¿Y ahora qué plantean? O sea, ¿qué van a plantear el fujimorismo? ¿Qué va a plantear? Y ojo, el Perú es un país que tiene un sistema financiero desarrollado, que tiene un crecimiento interesante. Es un país que ha saltado en la región a pesar de todo por las reformas
de Fujimori, así no nos guste, y de Toledo porque las hizo financieramente. Eso lo llevó a donde está, y Humala pues no fue tan mal presidente, pero se volvieron expertos en estos líos políticos, se volvió la fuerza antifujimorista y fujimorista, y de ahí no han salido. Manfred, nos decía usted ahora la lista de los presidentes que están implicados en casos de corrupción y que están también aplicados por este caso de Odebrecht, pero lo cierto es que PPK sí se convierte en el primer presidente en ejercicio que tiene que dejar su cargo por cuenta del escándalo de Odebrecht. ¿Qué implicaciones va a tener esto para el país? Yo no sé, esperaría que ese crecimiento, esa boyanza, pues eso genera una incertidumbre enorme en las reglas de estabilidad jurídica, en la misma inversión. Pues un presidente que saliendo del Congreso pues a la final esto como se ve es un acto de corrupción finalmente, pues yo no le veo, digamos, es como avanzar 5 pasos y retroceder 4. Eso creo que es lo que hizo Perú finalmente, es decir, por una vendetta política va para atrás, y eso pega en la inversión, eso pega en el crecimiento, eso pega en la tasa de cambio, eso pega en las tasas de interés en el Perú. Es decir, un país que va creciendo, ¿para qué se mete en una vendetta política de esas que no conduce a nada? ¿Por qué la incertidumbre, Manfred, que hay ahora en torno a lo que va a pasar con la Cumbre de las Américas? Es decir, PPK ya no está, que tenía que ser el anfitrión, por supuesto, pero se sabe hasta ahora que va a ser el vicepresidente el que asume. Entonces, ¿qué puede pasar en la Cumbre de las Américas? Pues, la Cumbre de las Américas pues, es básicamente por el tema del señor Nicolás Maduro, que si va o no va a la Cumbre de las Américas. Yo pensaría que en digamos que no creo que sea no creo que el chavismo tenga mucha influencia hoy por hoy en Perú. Creo que va a seguir la misma línea más o menos con dureza frente al señor Nicolás Maduro y el gobierno venezolano. Además, pues Donald Trump también va a viajar hacia el Perú, me supondré yo. Entonces no creo que que eso no vaya a girar. Yo creo que eso es un tema más de consumo interno. Yo no creo que haya un golpe muy fuerte sobre la Cumbre de las Américas. Realmente ahí no creo que va a ser golpe. El golpe va a ser sobre las políticas que se desarrollan en el Perú, porque el fujimorismo no tiene algo contundente que ofrecer. No tiene un plan de gobierno. No lo tiene. Yo he visto vendetas, pero ¿para dónde va a dirigir el país? Nunca lo vimos. O sea, Kuczynski sí lo tenía claro, era un empresario, un hombre con 80 años, con mucha experiencia, con muy buena formación, pero no dejaron gobernar y cayó envuelto en toda esta cosa. Por último, Manfred, del vicepresidente Martín Vizcarra, aquí presentábamos un poco acerca del perfil de este hombre en su vida política, pero ¿qué podríamos decir de él a grandes rasgos? Es un hombre fiel a PPK, ¿se puede garantizar que si él asume esa presidencia, la línea de PPK va a seguir? Pues digamos en la prensa peruana hay mucho escepticismo con él, es decir, ha dado como, no sé, no es como que uno nunca se puede confiar, y más los antecedentes de la región lo muestran. El señor Correa confió en el señor Lenín Moreno y ha pasado muchos... Sí, en política no se sabe. Sí, entonces, y las vicepresidencias en América Latina siempre han sido problemáticas porque terminan siendo más conspiradores, terminan siendo el clavo que más aprieta al propio presidente. Entonces, yo no me confiara mucho que va a seguir la misma línea y que no quiere el poder. No sé, que vamos a ser fieles. Además, el propio partido también se le partió. Ese 28 de diciembre salieron a volar muchos políticos porque se sintieron también traicionados. Entonces, el indulto a Fujimori no gustó para nada en las del partido PPK, eso es cierto. Pues nos preocupa Perú, queríamos hablar un poco más a fondo acerca de esta noticia de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Le agradecemos a Manfred Grauthoff, analista político, nuestro invitado de hoy, para hablar acerca de este tema. Buenas noches. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos así a una pausa, regresamos en minutos.